Bueno, queridos patitos, vamos a continuar con la historia del modelo que cristaliza en el concierto. Y ayer lo dejamos exactamente en el previo, exactamente en el punto en el que llegamos a la segunda etapa. El nacimiento del concierto, 1878. Esperamos haberte introducido con suficiente claridad a los convulsos tiempos que antecedieron la aportación del concierto a la historia de los vascos, en los que ya has visto el primer antecedente del convenio navarro con el establecimiento del cupo contributivo por parte de esta provincia que se hizo realidad. Tras ello, vamos a entrar ahora a recordar una cuestión clave y no suficientemente conocida, salvo por expertos en la materia. Quiero tratar de explicarte un hecho trascendental, cómo se gestó exactamente el primer concierto económico de 1878, del cual, como te he apuntado ya, tienes un facsímil en la parte final de esta parte tercera del libro, en el caso de la parte escrita, que la podéis encontrar a través de internet. Estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo en que este es un tema esencial y por ello, asumiendo que coincidamos en la valoración, me vas a permitir que siga poniendo a prueba tu ya contrastada capacidad de resistencia a un capítulo bastante extenso que confío, tocamos madera, le resulte interesante. 4.1. Tras una nueva derrota militar, llega el castigo para las vascongadas. Como recordarán, a la ley paccionada de 1841 le siguió un largo periodo de tranquilidad, o si lo prefieres, de indefinición que hemos denominado neoforal. En él convivieron en las tres provincias vascongadas las estrategias de los partidarios de una reintegración foral plena, los que abogaban en definitiva en el todo o nada, a lo que hemos hecho referencia en el capítulo anterior, y los que defendían que había que aceptar la nueva realidad surgida tras la promulgación de la ley de 25 de octubre de 1839, desde una posición de transigencia, tratar de salvar algo de los fueros tras aquel inapelable naufragio. En otras palabras, durante los 25 años de reinado de Isabel II, las provincias vascongadas disfrutaron de una situación de excepcionalidad formal si la comparamos con el régimen y las circunstancias imperantes en el resto del reino. Esta realidad coyuntural fue aceptada tácitamente por las dos partes, las tres provincias vascongadas, porque les convenía. El Estado, porque tenía otras cuestiones muchísimo más graves e importantes de las que ocuparse. La peculiar idiosincrasia diferencial vasca era perfectamente perceptible y mayoritariamente rechazada por lo que hemos identificado en el capítulo anterior como España uniforme. Al mismo tiempo, la llamada España asimilada la contemplaba con sana envidia, una peculiar situación queda muy bien reflejada en el propio diario de sesiones del Senado español, en la parte final del reinado de Isabel II, donde, en una de las repetidas sesiones dedicadas a los fueros vascos, en junio del año 1864, el senador andaluz Manuel Sánchez Silva, al que se ha citado en el capítulo anterior, pronunció esta reveladora frase: tienen los vascongados a mucha gana el llamarse vascongados, y este nombre se va haciendo tan propio que ya nadie les llama españoles. Y por si quedara alguna duda, se recoge en la misma intervención de aquel combativo senador el siguiente apunte sobre las tres provincias. Las tres pretenden ser una, porque tienen intereses comunes y se unen para hacer más fuerte su resistencia. Por ello, se coaligan y se llaman Irurak Bat, las tres en uno. Generalmente los vascongados no pasan del Ebro acá, y si pasan, lo consideran todo extranjero. Clasificador, ¿verdad? Pues así estaban las cosas en aquellos convulsos y lejanos tiempos. En esta situación de relativa estabilidad de la cuestión de los fueros, por razones que de nuevo no son muy fáciles de entender, resultó sorprendente y finalmente catastrófico que una parte importante de la población del País Vasco de ideología carlista se embarcase en 1872 en una nueva aventura insurreccional. Nadie amenazaba los fueros, pero el trono de España estaba vacante tras la abdicación de Isabel II, y algunos lo pretendían. El resultado fue la tercera intentona carlista, y con ello una nueva guerra civil, la tercera en 45 años. En julio y agosto de aquel año se levantaron en armas más de 70.000 vascos, la mayoría residentes en zonas rurales, alentados por el clero vasco, que venía a ver la ideología liberal como algo inspirado por el mismísimo Lucifer. En cambio, los habitantes de las tres capitales y de las otras ciudades importantes no apoyarían el nuevo levantamiento absolutista. Con ello, el país quedaría extendido en dos.
En aquella conflictiva situación y en plena confrontación bélica, el 11 de enero de 1873 se proclamó la primera República Española, primero federal y luego unitaria, cuya muy breve vida duró solamente hasta el 29 de diciembre de 1874, fue cortada de raíz por el pronunciamiento del general Martínez Campos, que abre la puerta a una restauración borbónica en la persona de Alfonso XII, el joven hijo de Isabel II. La reina había abdicado de sus derechos dinásticos en el Príncipe de Asturias el 25 de junio de 1870, aunque esta no fue proclamada rey de España hasta el citado 29 de diciembre de 1874, tras el levantamiento de aquel general, que como reconocimiento pretérito tiene hoy dedicada a su memoria una espléndida calle en el centro de Madrid. En medio de todos esos trascendentales acontecimientos, en la cabeza del Estado continuaba aquella guerra civil absurda, todas ellas, por supuesto, iniciada 2 años antes. Como puedes ver, la frágil situación política de las décadas anteriores que hemos tratado de resumir en las páginas que has leído se había convertido en peligrosa y tremendamente difícil desde todos los puntos de vista. Pronto se transformó en catastrófica para el País Vasco. Y como ya sabes, en cualquier escenario, y más en los bélicos, los errores siempre se pagan. Bueno, eso dice el dicho, y aunque no siempre sea cierto, en este caso se convirtió en una dura realidad, el precio que tuvieron que satisfacer los alzados en armas, a los que desafortunadamente se identificó con las 3 belicosas provincias vascongadas, a pesar de que, como sabes, las grandes poblaciones no se sumaron a aquel innecesario alzamiento. Fue extremadamente elevado. Con estricta aplicación del aforismo romano contumatio in error, contumacia en el error, el coste de aquella contienda para el País Vasco se transformó en inevitable tras el rechazo por parte de los carlistas de la oferta de paz que formuló en persona Alfonso XII el 22 de enero de 1875 en su primera visita al frente. En ella afirmó: esta monarquía es la de siempre, la que ha respetado los fueros, la que acepta la Iglesia. La respuesta de los sublevados fue torpemente negativa. En lugar de aceptar aquella mano tendida que podría haber salvado los fueros, se ignoró la misma porque, aunque te pueda parecer increíble, el pretendiente carlista no luchaba por los fueros, sino por otros intereses muy diferentes. Lo que estaba en juego era la coronación entre la idea del absolutismo y por supuesto, las ideas liberales en el marco global europeo. Y en medio, lo que se dilucidaba también era el peso que debía tener en el nuevo escenario la Iglesia Católica. Su supervivencia como una realidad política estaba en juego tras haber sufrido el 20 de septiembre de 1870 la entrada en los estados pontificios regidos por los sucesivos papas, nada menos que desde el año 751, de las tropas del rey Víctor Manuel I. Por lo tanto, ahí teníamos la idea de la reunificación italiana. Es curioso que este monarca falleciera el 9 de enero de 1878 y pocos días después, el 9 de febrero de ese año, lo hiciera Pío IX, tras haber cubierto 31 años de pontificado, el segundo más largo hasta aquella fecha, después del de San Pedro. Este papa fue, por tanto, el último soberano de los estados de la Iglesia, que se habían mantenido independientes durante más de 13 siglos. Además de la coincidencia temporal, los dos hechos luctuosos habrás apreciado se producen unos días antes del primer nacimiento del concierto, del 28 de febrero de 1878. En aquella compleja confrontación, los vascos sublevados actuaron como torpes peones de una partida de ajedrez en la que lo que se jugaba era algo que no les afectaba directamente y pagaron muy duro su tremenda falta de visión. Pero no solo lo hicieron los pecadores carlistas, sino también, por desgracia para el País Vasco y sus fueros, los justos liberales. Estos últimos habían obtenido una victoria relevante cuando el 2 de mayo de 1874 se produjo la ruptura del sitio carlista de Bilbao y su liberación. Aquella victoria tuvo una trascendencia muy grande, pues encerraba un potencial de gran valor. Como señalaba el noticiero bilbaíno en su edición del 2 de mayo del 1875, salvó Bilbao su honra, su vida y la libertad, e hizo un beneficio inmenso a la patria porque ahí de España si Bilbao cae en poder de los carlistas.
Los carlistas comenzaron su ofensiva el 28 de diciembre de 1873 con un objetivo claro: anular las defensas en la ría. En enero de 1874 entraron en Portugalete y posteriormente ocuparon las guarniciones de Luchana, el Desierto y Deusto. Bilbao quedó, por lo tanto, totalmente rodeada. El sitio duró hasta que el 2 de mayo el general Concha, que por ello tiene una calle dedicada a su memoria en la villa, cruzaba el único puente que había sobrevivido a los bombardeos, el de San Antón. Bilbao había sido liberada tras 125 días de asedio. El 2 de mayo de 1875, el primer 2 de mayo que todavía se celebra por personas de ideología liberal, se conmemoró por todo lo alto. La celebración comenzó con un Te Deum en la Catedral de Santiago a las 11:30 y tras ella se organizó una amplia manifestación. La iluminación de la ciudad por la noche, según recogen las crónicas, fue brillantísima. Se iluminaron las fachadas del teatro, del ayuntamiento, de la sociedad bilbaína, incluso los vapores que estaban en la ría. El día se cerró con una romería muy concurrida y animada en el campo volantín, en la que se bailó en grande hasta bien entrada la noche. Aquella innecesaria contienda se saldó de nuevo con una dura derrota carlista. 5 días después de consumada la misma, el 28 de febrero de 1876, el pretendiente Carlos VII cruza la frontera hacia Francia y Alfonso XII hizo su entrada en Pamplona, al frente de un ejército de 200.000 hombres. Tras ello, todo el País Vasco fue ocupado militarmente por 40.000 soldados, se aplicó la ley marcial y se declaró el estado de excepción, suprimiéndose la libertad de expresión. La tercera guerra carlista, una guerra que, como has visto en el País Vasco, fue también civil, pues los vascos liberales se opusieron a las fuerzas vascas carlistas, había terminado y los problemas comenzaron a aflorar, pero no solo para los derrotados, porque quizá aprovechando eso de que se suele decir, de que el Pisuerga pasa por Valladolid, una verdad como un templo, el gobierno español tenía ahora la excusa perfecta y las manos libres para actuar y llevar adelante hasta completar la política de unificación iniciada en 1839, sin mediatización alguna. La etapa de indefinición sobre el alcance y la vigencia de los fueros vascos había concluido por el gravísimo error del carlismo vasco, auténtica ceguera de no haber aprovechado las oportunidades que se presentaron durante aquella tercera guerra: el convenio de Amorebieta de 1872, el ofrecimiento de Alfonso XII de 1875 y otras para salvarlo. 4.2. Los fueros quedan en el punto de mira. El 20 de enero de 1876, unas semanas antes de que finalizara la ya agonizante tentativa carlista, se celebraron en España elecciones generales. En el País Vasco solo se pudo votar en las ciudades. Y el Partido Liberal Conservador, encabezado por Antonio Cánovas del Castillo, obtuvo una resonante victoria, logrando de largo la mayoría absoluta. Bajo su orientación se redactó una nueva constitución que se promulgaría el 30 de junio de 1876, sustituyendo así a la de 1869, la llamada Primera Democrática. En la nueva ley fundamental no se decía ni una sola palabra sobre los fueros vascos. Previamente, recuerdan los profesores Monreal y Jimeno, el 1 de mayo de 1876, en pleno debate constitucional y pocos meses después de la llegada a España de Alfonso XII, el presidente del Consejo de Ministros y ministro interino de Hacienda, el malagueño Cánovas del Castillo, emplazó a las diputaciones de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa a comparecer en Madrid. El objetivo era imponer el cumplimiento de la ley de 25 de octubre de 1839, que hasta ese momento solamente se había aplicado en la provincia de Navarra, quedando sin aplicación alguna al respecto de las de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que están desde entonces en una situación de desigualdad con Navarra que no tiene justificación. Como ves, las razones que te he apuntado en el capítulo anterior, y todo hay que decirlo por los misterios que tiene la política, esta situación de desigualdad sin ningún antecedente justificado se había mantenido nada menos que durante 37 largos años. La reunión del 1 de mayo fue convocada de una forma poco convencional por una Real Orden de 6 de abril de 1876. En ella se destacaba que en las 3 provincias díscolas a las que ahora se consideraba vencidas, tan solo se había llegado a aplicar el artículo 2 de la citada ley del 25 de octubre de 1839. Se citaba que la guerra civil ha terminado sin pactos ni concesiones
a diferencia de la primera guerra carlista, haciendo hincapié además en los inmensos sacrificios de hombres y de dinero que ella ha costado a la nación. Por si la cosa no estuviera suficientemente clara, aquella Real Orden recordaba las manifestaciones inequívocas de la opinión pública tanto dentro como fuera de España, porque se corone inmediata y definitivamente la grande obra de la unidad nacional. Como ves, los objetivos de aquella imperativa convocatoria no podían estar más claros, y para que quedara meridiana constancia de todo lo anterior, se convocó a los representantes de las diputaciones, no de las juntas generales. Tienes que tener en cuenta que tras la ocupación militar de las Vascongadas, todos los organismos forales quedaron concentrados en las respectivas capitales, Bilbao, San Sebastián y Vitoria, dado que no cayó ninguna de ellas en poder de los carlistas. Por ello, los interlocutores del presidente del Consejo de Ministros no iban a ser de ideología derrotada, sino todos ellos liberales, como era él. Tras celebrarse la reunión convocada por Cánovas del Castillo el 1 de mayo, continuaron las conversaciones los días 7, 12 y 14 siguientes. Asistieron a ellas 12 comisionados vascos, 4 por cada diputación. Pues bien, para sorpresa del convocante, dado que la ideología de los representantes vascos no era carlista, sino liberal, se saldaron sin acuerdo. Posiblemente ocurrió así porque era generalizada incluso entre las élites de ideología no carlista la percepción de que los residuos que quedaban de los fueros tras la promulgación de la famosa ley de 1839, que ya conoces, eran importantes para el futuro de los tres territorios, tras las casi 4 décadas del periodo que hemos denominado neoforal en el capítulo anterior. El fracaso de aquel primer intento negociador tuvo consecuencias inmediatamente después, y supongo que alentadas desde el propio gobierno comenzaron una serie de manifestaciones en Zaragoza y en Santander a favor de la abolición de los fueros. Fueron seguidas de una enorme campaña de prensa acompañada de una avalancha de peticiones. Entraron en el Congreso nada menos que 210 y una dramática discusión en las Cortes en las que se puso sobre la mesa algo en lo que desde la época del general Espartero no se había entrado: el significado del principio de la unidad constitucional establecido en la ley de 25 de octubre de 1839. Para Cánovas y todo su partido, recuerda que tenían una mayoría absoluta abrumadora en las Cortes, significaba que éstas y el rey podían decidir sobre todo sin ninguna limitación. En su concepción, los fueros eran concesiones del poder real y por él podían ser cancelados. En otras palabras, su valor como derecho constitucionario era papel mojado. Por el contrario, para los vascos, representados por los 12 comisionados que habían mantenido con Cánovas 4 reuniones que antes hemos citado, los fueros significaban algo mucho más elevado. No consideraban ni correcto ni aceptable que la ley de 1839 fuera interpretada de acuerdo con el artículo 6 de la Constitución de 1837, como pretendía Cánovas, a diferencia del general Espartero. Los comisionados vascos alegaban en su defensa que había que seguir la doctrina marcada en 1839 por el ministro de Gracia y Justicia Lorenzo Arrázola. Está claro, no era un cualquiera, pues además de haber ocupado ese cargo en 4 ocasiones y el de presidente del Tribunal Supremo durante 6 años, fue también presidente del Consejo de Ministros en 1864. Y mira por dónde fue quien nombró ministro por primera vez a Cánovas del Castillo, que dio así el paso fundamental en su carrera política. Este político y jurista fue quien dejó claro que la unidad constitucional significaba la unidad del monarca, del territorio y de la representación nacional, pero que no comportaba ninguna otra exigencia uniformizadora más. En otras palabras, defendieron que los 3 territorios vascos debían de seguir gozando de la misma situación de la que existía antes del levantamiento carlista. Una visión, como ves, radicalmente distinta a la que puso sobre la mesa el hábil presidente español, decidido partidario de la unidad a ultranza, de la eliminación de cualquier facultad proveniente de los derogados fueros, sin perjuicio de que la aplicación de esos principios se realizara con inteligencia y sin generar problemas adicionales a los muchos que ya existían. Y en aquella discusión doctrinal centrada en el debate de los principios fue donde naufragaron las negociaciones de mayo de 1876. En ella, Cánovas, según su amigo y correligionario de máxima confianza, el diputado Donostierra Fermín de la Sala y Collado, demostró poca habilidad, pues podía haber logrado su objetivo sin tensiones por la vía práctica. En el lado contrario de la mesa negociadora, los comisionados vascos demostraron muy poca cintura
reflejando el punto de vista de las diputaciones que calificaron posteriormente la interpretación de Cánovas hizo de la ley de 1839 como violenta e inesperada. Pues bien, como consecuencia sorprendente de aquel naufragio negociador y de las decisiones legislativas posteriores, nació poco después lo que conocemos como Concierto Económico Vasco. ¿Qué te ha sorprendido este inesperado alumbramiento? Se produjo, por tanto, en circunstancias extremadamente difíciles. A Pedro Luis Urete Santamarina, el nacimiento del concierto siempre ha parecido un parto con dolor. Parece confirmar aquella anatema que, según el libro sagrado del Génesis, había lanzado Dios a Eva muchísimos años antes, tras que ésta desobedeciera sus órdenes y comiera del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Las consecuencias, seguro que las conoces: expulsión fulminante del paraíso y parirás los hijos con dolor. En este caso, el pecado fue la guerra y la consecuencia la pérdida del idílico paraíso foral y del consiguiente parto con dolor que vino acompañado de un enorme sufrimiento, la pérdida de un régimen ancestral, guerra, muerte y destrucción. Nació una criatura que todavía vive, a la que llamamos concierto y apellamos económico. 4.3. Los fueros vascos pasan al baúl de los recuerdos el día 21 de julio de 1876. Como era lógico y previsible, tras el fracaso de las negociaciones de los primeros días de mayo de 1876, en el subsiguiente debate en las Cortes españolas, los diputados constitucionalistas vincularon el sistema foral al inicio y desarrollo de la guerra que acaba de concluir y por ello exigieron la abolición de los fueros como castigo. En cambio, los diputados vascos, todos ellos liberales, como los anteriores, defendieron con ardor y con muy válidos argumentos que el País Vasco fue víctima de la decisión de elegir ese territorio por las fuerzas de reacción europeas y que en ningún momento aquella nefasta guerra tuvo un carácter de defensa fuerista. En sus alegatos de defensa recordaron acertadamente que el pretendiente don Carlos VII, no juró los fueros cuando entró a España y que solo lo hizo con resistencia a mediados de 1874. Además, reforzaron estos poderosos argumentos señalando que todas las élites del ejército carlista eran internacionales, no vascas, y que la elevada participación de vascongados en el ejército carlista, un total de 24 o 25 batallones, fue originada por la estricta realización de un reclutamiento forzoso. Apuntaron, por último, que en el ejército vencido muchas de sus tropas procedían también de otros lugares de España, como puede suponer, y así lo destaca el historiador Imanol Villa en un artículo publicado el 30 de julio del año 2006 titulado La abolición de los fueros. Los debates en las Cortes fueron muy duros e intensos y los diputados vascos, ninguno de los cuales era carlista, pues recuerda que las elecciones generales se habían realizado en las localidades no dominadas por los sublevados, defendieron a capa y espada sus tesis. La defensa de los fueros destacó la intervención del diputado alavés Benigno Mateo de Moraza. Realizó un larguísimo parlamento de 6 horas de duración. Como ves, Fidel Castro, que todavía ostenta el récord de discurso más largo pronunciado en la ONU el 26 de septiembre de 1960 de solo 4 horas y 29 minutos, puede aprender de aquel alavés ilustre. No fue filibusterismo parlamentario, sino el resultado de convicciones profundas compartidas por la mayoría de la población vasca tras la vigencia de más de 7 siglos de los fueros, como destacó Moraza en sede parlamentaria. Pero de nada sirvió su esfuerzo y el de otros diputados vascos, porque a la aplastante mayoría del Partido Conservador Canoista se unía la oposición del más importante de la oposición, el liberal, encabezado por otro político español de ilustre y brillante parlamentario, Práxedes Mateo Sagasta. Este grupo, con una quinta parte de los votos del Congreso, abogaba por una posición todavía más dura, la abolición radical de los fueros vascos, sin ningún tipo de contemplaciones. Los argumentos vascos fueron poderosos, pero resultaron totalmente inútiles. No pudieron superar el aplastante rodillo de aquellos dos partidos, ni la enorme presión proveniente de la opinión pública española, y por todo ello, solo unos días después de la aprobación de la nueva Constitución, antes citada, se aprobó con urgencia la ley abolitoria de los fueros el 21 de julio de 1876, a propuesta del entonces presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo, un brillante político dotado de capacidades intelectuales nada comunes, como vas a poder comprobar enseguida. Una vez aprobada la ley abolitoria, los representantes vascos abandonaron sus escaños sin que se oyeran aplausos. La retirada de los vencidos fue acompañada del silencio y rubricada por la conocida frase del político español y presidente de la Primera República Española, Emilio Castelar, uno de los diputados que apoyaron los fueros junto a los vascos, que exclamó: algo grande muere hoy en España.
Tenía razón Castelar. Como has visto, los fundamentados planteamientos vascos no triunfaron. Mirando aquellos intensos debates parlamentarios con la perspectiva que ofrecen los muchos años transcurridos desde entonces, podríamos pensar que también, en este caso, se habría proclamado, antes del inicio de los mismos, la frase que según el historiador Suetonio pronunció Julio César cuando cruzó el río Rubicón para enfrentarse a Pompeyo y al Senado romano: alea iacta est, la suerte está echada. En este caso, Cánovas del Castillo podría haberla hecho suya, pues ahora debía afrontar las complicadas consecuencias de aquella decisión. 4.4. Una ley muy dura que, sin embargo, permitía el juego político. No podía ser menos, tras concluir una cruel guerra civil con una derrota militar, tras la que asimilaron erróneamente los conceptos carlista y fuerista. La norma que aprobaron las Cortes españolas se trató de una ley de castigo, en expresión del propio presidente del Consejo de Ministros español. Con ella se implantó la pretendida unidad constitucional de las tres provincias vascongadas, que se denominaba así a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Al contrario de lo que puedas pensar, aquella fue una norma todo menos enciclopédica, pues su texto fue excesivamente y extremadamente sucinto. Solo constaba de 6 artículos que ocupaban folio y medio en el número 207 de la Gaceta de Madrid, equivalente al actual Boletín Oficial del Estado. Por encima de sus preceptos, lo más significativo de la misma fue que dejaba al gobierno canovista las manos muy libres para actuar posteriormente como conviniera. Fue una demostración más de la visión y la habilidad del político promotor de la norma. Para tu conocimiento y valoración personal, el texto de aquella importantísima ley lo puedes analizar a continuación. Decía textualmente lo siguiente: Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey Constitucional de España, a todos los que las presentes vienen y entendieren, sabed que las Cortes han decretado y nos sancionado lo siguiente. Artículo primero. Los deberes de la Constitución política ha impuesto siempre a todos los españoles de acudir al servicio de las armas cuando la ley los llama y de contribuir en proporción de sus haberes a los gastos del Estado. Se extenderán, como los derechos constitucionales se extienden a los habitantes de las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, del mismo modo que a los de las demás de la nación. Artículo 2. Por virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, las tres provincias referidas quedan obligadas desde la publicación de la presente ley a presentar, en los casos de quintas o reemplazos ordinarios y extraordinarios del ejército, el cupo de hombres que les correspondan con arreglo a las leyes. Artículo 3. Quedan igualmente obligadas desde la publicación de esta ley las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava a pagar la proporción que les correspondan y con destino a los gastos públicos, las contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios que se consignen en los presupuestos generales del Estado. Artículo 4. Se autoriza al gobierno para que, dando en su día cuenta a las Cortes y teniendo presentes la ley del 10 de septiembre de 1837 y la de 16 de agosto de 1841 y el decreto de 29 de octubre del mismo año, proceda a acordar con audiencia de las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, si lo juzga oportuno, todas las reformas que en su antiguo régimen foral exijan, así el bienestar de los pueblos vascongados como el buen gobierno y la seguridad de la nación. Artículo 5. Se autoriza también al gobierno, dando en su día cuenta a las Cortes, primero, para dejar al arbitrio de las diputaciones los medios de presentar sus respectivos cupos de hombre en los casos de quintas ordinarias y extraordinarias. Segundo, para hacer las modificaciones de forma que reclaman las circunstancias locales y la experiencia aconseje a fin de facilitar el cumplimiento del artículo 3 de esta ley. Tercero, para incluir entre los casos de exención del servicio militar a los que se acrediten que ellos o sus padres han sostenido con las armas en la mano durante la última guerra civil los derechos del rey legítimo y de la nación, sin que por estas exenciones se disminuya el cupo de cada provincia. Cuarto, para otorgar dispensas de pago de los nuevos impuestos por los plazos que se consideren equitativos, con tal de que ninguno pase de 10 años a las poblaciones vascongadas que hayan sido dignas de tal beneficio por sus sacrificios de todo género a favor de la causa legítima durante la pasada guerra civil, así como a los particulares que hayan tenido que abandonar sus hogares por la misma causa o han sido por ella objeto de persecuciones. Sexto, artículo 6. El gobierno queda investido por esta ley de todas las facultades extraordinarias y discrecionales
que exija su exacta y cumplida ejecución. Por tanto, mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes, dado en Palacio el 21 de julio de 1876. Yo, el rey, el presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo. ¿Qué te ha parecido el texto que acabas de leer? Con la ley de 1876, Cánovas del Castillo quiso lograr la cuadratura del círculo. Por un lado, deseaba fervientemente abolir los fueros y terminar con el periodo neoforal que se abrió a partir de la ley de 1839, unificando todos los territorios del reino. A ello se dedicaban los 3 primeros artículos de la ley que acabas de leer, centrados en establecer el servicio militar en el País Vasco. Los 2 primeros, de pagar las contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios que se consignen los presupuestos generales del Estado. El tercero, como el orden. En una disposición siempre es significativo, es obvio que la cuestión militar tenía preferencia sobre la impositiva. Pero por otro lado, no quería enfrentarse a los liberales vascos que los defendían y que aspiraban a que se lograra una modificación de los fueros pactada con el poder central y no impuesta por él mismo. Como seguramente sabes, Cánovas fue asesinado pocos meses después, el 8 de agosto de 1897, en el entonces balneario de Santa Águeda, en Mondragón. Pero aquel crimen no lo cometió ningún despachado partidario del carlismo o alguien que valorase la ley de 1876 como una agresión a los fueros que mereciera una respuesta en clave criminal contra quien los había anulado. El autor fue un personaje muy distinto, Michel Angiolillo, un anarquista y periodista italiano que se había inscrito como huésped. Para hacer realidad lo que parecía imposible de cuadrar, el presidente del Consejo de Ministros planteó, con singular habilidad política, la fórmula de autorización legislativa al gobierno, definida en los 3 últimos artículos de aquella ley. De esta manera, este podía maniobrar para hacer encaje de bolillos, una cuestión que, una vez decidida, Cánovas sabía perfectamente que iba a resultar extraordinariamente complicada en su aplicación y puesta en práctica, como así ocurrió. Por eso, en el debate parlamentario resultó revelador que el propio presidente del gobierno se implicara a fondo para que se rechazara una proposición de ley que presentó un combativo diputado, Joaquín González Fiori, con una propuesta radicalmente antifuerista. Si me permites volver a tiempos presentes, que quizás recuerdes, la idea canovista pudo ser algo así como proclamar fueros de entrada, ¿no? Más de un siglo después, otro hábil político y presidente del gobierno español, Felipe González, tuvo que encarar el referéndum sobre la entrada de España en la OTAN, que se celebraría el 12 de marzo de 1986. Cánovas, siglo XIX, Felipe, siglo XX. Este mismo, el PSOE cambió de la postura histórica que había defendido y que enunciaba así, OTAN, de entrada no, y la transmutó en un sí. El referéndum quedó aprobado por un 52,5% de votos a favor, aunque fue rechazado significativamente en las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco, Navarra y en la provincia de Las Palmas. Como puedes apreciar, inteligente lector, el plan de Cánovas fue extremadamente civilino, demostrando, una vez más, su visión y habilidad política. Por un lado, sacó adelante la ley derogatoria de los fueros de las 3 provincias vascongadas, consiguiendo además tener barra libre para el día después. Pero no se conformó solo con ello, aun siendo trascendental, porque es menos conocido que al mismo tiempo lanzó una dentellada que afectó al estatus que mantenía Navarra desde la ley paccionada en 1841, que en toda regla aquella refriega parlamentaria había hecho mutis por el foro. Para lograrlo, Cánovas presentó una ley de presupuestos que afectó también a este territorio foral, a pesar de que los diputados navarros no habían movido un dedo para apoyar a los vascongados. Significativamente, estas 2 leyes fueron aprobadas el mismo día. Las 4 provincias quedaron así en el mismo saco. 4.1. La asimilación de las provincias vascongadas comienza manu militari. Tras la aprobación de aquella ley de 21 de julio de 1876, el poderoso presidente del Consejo de Ministros español recibió poderes especiales para establecer el servicio militar en los 3 territorios que hoy forman la comunidad autónoma del País Vasco. Como es para los vascos, si la llamada mili no hubiera sido suprimida hace unos años, actualmente tendría una edad similar a la del concierto y el sistema fiscal general. De esta forma,
El gobierno presidido por Cánovas y la mayoría parlamentaria que lo apoyaba consideraban que quedaba garantizada la extensión de la unidad constitucional española a las tres provincias vascongadas. Este era el objetivo político fundamental de aquella ley, como la cabeza del Ejecutivo español no se cansó en repetir. Se cumplió así el sueño del general Espartero, varias décadas después de su muerte, aunque, como el propio presidente del Consejo de Ministros señaló, no había que hacerlo de un golpe, sino paulatina y sucesivamente, tomando en cuenta que es difícil y arriesgado prescindir de un modo violento de instituciones seculares encarnadas en cada uno de los vascongados y que constituyen su manera de ser social, política y económica. La cuestión fiscal era importante, pero la militar no era aún más importante. Por un lado, había que valorar su evidente trascendencia política sin olvidar la social, pues el servicio militar conllevaba un evidente riesgo para todos los mozos llamados a filas. Además causaba un fuerte impacto personal para los afectados y sus familias, pues duraba nada menos que 4 años de servicio activo, a los que se añadían otros 4 en la reserva. Una auténtica pasada y una carga muy pesada. Después de aquella durísima última guerra civil, que se mantuvo durante 4 años y que en su parte final se desarrolló básicamente en Vasconia, como puede suponer el hecho de que los vascos estuvieran exentos del servicio militar era la cuestión más hiriente para la opinión pública española y para las élites del Estado. Sin duda, constituía la vertiente más rechazable de los fueros vascos, cuyo mantenimiento, incluso limitado, había que terminar. Pero si desde una perspectiva política la cuestión militar era clave, desde la económica lo era la fiscal. En este último campo, a partir del momento de la aprobación de la nueva ley, ya es comprobado que las tres provincias vascongadas quedaron obligadas a pagar al Estado la proporción que les correspondiera a las contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios consignados en los presupuestos generales del Estado. Así, se disponía con absoluta claridad en el artículo 3 de la citada ley abolitoria, que te he transcrito unas páginas más arriba. En definitiva, tal y como señalan Monreal y Jimeno, con aquellos 6 escuetos artículos de la ley de 21 de julio de 1876, se abolió la parte sustancial de un sistema de gobierno que había durado al menos más de medio milenio. Una verdadera catástrofe para los tres territorios vascos, para sus instituciones seculares y para su población. Ya no había marcha atrás. Tras la aprobación formal de la ley abolitoria, era necesario obtener por parte de Vasca la ratificación, o al menos la asunción, sin excesivos conflictos, del que entonces se denominaba arreglo de los fueros. Al ser aquella una ley de castigo, como te he apuntado anteriormente, quedó muy claro que el gobierno español no iba a aceptar resistencia alguna en su aplicación, en unas provincias ocupadas militarmente por 100.000 soldados y sometida a ley marcial. Para que quedaran las cosas con una claridad diáfana, el brigadier gobernador militar de Vizcaya promulgó un mando en el que no se andaba por las ramas. Decía lo siguiente: publicada como ley de supresión de los fueros y ocupadas estas provincias militarmente, prohíbo terminantemente la publicación de todo escrito favorable a los fueros, conminando al que faltare a esta prohibición con que será detenido con cárcel. Eso se habla claro, ¿no crees? 4.6. Las diputaciones vascas toman diferentes caminos, pero acaban en la misma situación. Por el tono de este bando, puedes deducir que los ocupantes no las tenían todas consigo y sabían que aquello no iba a resultar fácil, ni mucho menos, como tampoco fue implantar en las tres provincias el reclutamiento de soldados y el servicio militar. Pronto se confirmó que las diputaciones se negaban a cooperar en la aplicación de la ley abolitoria de los fueros. En cabeza de esta política de resistencia activa se situó la de Vizcaya, apoyada por sus juntas generales. En ambas instituciones predominaban los partidos de las posiciones intransigentes. Para que su posición quedara medianamente clara, por si podía quedar alguna duda, las juntas de territorio reunidas en el Instituto Vizcaíno acordaron que la Diputación no debía cooperar ni directa ni indirectamente al establecimiento de la ley del 21 de julio de 1876. Como respuesta inmediata, Cánovas del Castillo eliminó aquellas levantiscas juntas generales del señorío de Vizcaya. No conforme con ello, destituyó fulminantemente a la Diputación Foral el 5 de mayo de 1877. El tono que empleó para transmitir las órdenes oportunas al gobernador civil a través de telegrama no dejaba ninguna duda a la interpretación. Si se resisten a la autoridad, arróllelos. Para rematar, aquella estrategia se rompe y rasga. Se nombró por intermediario
de inmediato, por parte del ministro de Gobernación, una diputación provincial interina y se extendió a la provincia la legislación general. Lo foral quedaba eliminado de un plumazo y en territorio vasco aparecía por primera vez lo provincial. Para presidir la nueva diputación se nombró a Manuel María de Gortázar, de posición claramente transigente, lo mismo que los diputados que le acompañaban. Todos ellos fueristas, pero asumían como un hecho consumado el contenido de la ley del 21 de julio de 1876. Partiendo de ellos, comenzaron a seguir la estrategia de sacar de dicha norma y de lo que Cánovas estuviera dispuesto a conceder el máximo posible en los territorios de Álava y Guipúzcoa, que todavía conservaban el régimen foral. La lucha entre intransigentes y transigentes fue feroz, aunque finalmente prevalecieron estos últimos. Estas dos provincias se separaron así de la estrategia seguida por Vizcaya, eliminándose las comunicaciones oficiales con ella. Se iniciaron distintas conversaciones del presidente del Consejo de Ministros y del propio general Quesada, quien se encontraba al mando de las tropas ocupantes del País Vasco para seguir avanzando en la aplicación de la ley de 1876. El avance sería nulo. El golpe definitivo al régimen foral vasco llegó algo más de un año después de la aprobación de la ley absolutoria, lo que constituiría el Real Decreto de 13 de noviembre de 1877, mediante el cual, una vez incorporada la primera quinta vasca al servicio militar, el gobierno de Cánovas del Castillo metía la mano, perdóname la expresión, por primera vez en las bolsas de las tres provincias al fijar la aportación al Estado en concepto de contribución de inmuebles, cultivo y ganadería de cada uno de los tres territorios. Cánovas no esperaba que hubiera resistencia a esta norma, pero la realidad fue muy diferente. Las diputaciones lo consideraron inaceptable y decidieron no aceptarlo y no cooperar en su cumplimiento. La decisión del presidente español fue fulminante. La no aceptación de este Real Decreto originó la disolución de las Juntas Generales y de las Diputaciones de Araba y Guipúzcoa y nombró de nuevo digitalmente sendas diputaciones provinciales. Ya ves que la costumbre del dedazo todavía sigue en México y todo, hay que decirlo, en algún partido político español viene de lejos. Las tres se situaron bajo la dependencia de los gobernadores civiles. Estas primeras diputaciones provinciales estaban formadas por una comisión de jueces. Por ejemplo, en la Vizcaya se integraron los de Bilbao y Durango y Balmaseda. Como puedes imaginarte, serían proclives a la cooperación con el gobierno. El complejo proceso de derogación del régimen foral y de implantación de un nuevo modelo, pues no en vano formaban parte de la administración estatal. La nueva Diputación de Guipúzcoa quedó presidida por Tadeo Ruiz de Ogarrio y la de Álava por Benito María de Pipanco. 4.7. Después de la tormenta, la situación se empieza a templar. Como has podido comprobar, la cuerda se había tensado mucho. No sé si por ello o por otras razones, fue evidente que en las instancias gubernamentales españolas, sobre todo en las actuaciones del hábil presidente del Consejo de Ministros, comenzó a instalarse la necesaria virtud de la prudencia con la que inicialmente pensó y manifestó realizar todo el desmantelamiento del sistema foral, y ello debido a que estaba aumentando el riesgo potencial de que se produjera un nuevo enfrentamiento militar, porque el pretendiente Carlos VII, aunque derrotado en 1876, seguía manteniendo sus aspiraciones a ocupar el trono que ahora disfrutaba el jovencito Alfonso XII, que por entonces solo contaba con 19 años de edad. Además, los liberales vascos se habían visto literalmente arrasados y sus servicios a la patria y su resistencia al carlismo no había servido de nada. Su neoforismo corría gravísimo riesgo de quedar enterrado y olvidado, y desplazadas con ello las élites políticas y económicas que los sustentaban, fundamentalmente las bilbaínas ya muy pujantes. Como ves, la situación desde todas las perspectivas no podía ser más complicada. A un político de la visión del presidente del Consejo de Ministros, el tenso y complejo escenario que se había creado le indujo a una búsqueda de solución pacífica, pactista, algo negociado que permitiera superar el explosivo ambiente que todavía se padecía en las provincias vascongadas. A los riesgos evidentes del mismo se añadió una razón puramente práctica. Existían fuertes dificultades que pudimos calificar de operativas para llevar hasta sus últimos términos la medida legal adoptada. Porque aunque se hubiera establecido formalmente la obligación de pagar los impuestos a aquellas provincias rebeldes,
De acuerdo con lo ordenado en el artículo tercero de la ley de 21 de julio de 1876, no existía estructura administrativa ni estadística estatal que permitiera convertirlo en realidad. En aquellos momentos el Estado no tenía nada más que una presencia residual en Baskonia, excepto en lo militar. Es por eso, por lo que a alguien, casi con seguridad al diputado vasco Fermín de la Sala y Collado, se le ocurrió la feliz fórmula de que la solución fuera concertar el encabezamiento de los impuestos, es decir, acordar un importe a tanto alzado por cada impuesto que los tres territorios díscolos debían de satisfacer al Tesoro Público Estatal. Una vez fijado el mismo, las dóciles diputaciones provinciales se encargarían de recaudar y tras realizar tan ingrata tarea de pagar al Estado lo que correspondiera a cada una de las tres provincias vascongadas. Con ello, el escenario varió decisivamente. Una vez perdida la guerra, había que ganar la paz. Y con esa inteligente idea en la cabeza, las élites de estos tres territorios pasaron de la lucha política por la recuperación de los fueros, fulminados por la ley de 1839 y enterrados por la de 1876, a otra muy distinta, a la lucha por los cupos. El objetivo se centró a partir de ese momento en reducir los pagos al Estado y conservar una clara autonomía fiscal. La primera diputación que movió sus peones en aquel nuevo escenario fue la de Vizcaya, pues mientras se resolvió la situación que te acabo de comentar en Álava y Guipúzcoa, trató de negociar una aplicación ventajosa del Real Decreto de 13 de noviembre por su provincia. Para ello, nombró una comisión presidida por el propio Manuel María de Gortázar, que el 5 de diciembre de 1877 se entrevistó durante 3 largas horas con el propio Cánovas sin que consiguieran resultados ni en esa ni en las siguientes reuniones, aunque Cánovas les dejó claro que, una vez aceptada la ley de julio de 1876, estaba dispuesta a favorecerles lo que fuera posible, incluso llegar a un acuerdo por 10 años. Unos días después, el 14 de diciembre, Cánovas se reúne con una comisión de diputados alaveses y ya en enero de 1878 con otra de guipuzcoanos. Pues, por un lado, se impusieron en las provincias vascongadas cada una de las cuales actuaba por su cuenta, las tesis contemporizadoras, pero por otro, en ese inestable y confuso escenario cobró nuevos brillos la corriente de opinión que he calificado antes como neofuerismo, al que ahora deberíamos añadir el calificativo light, ligero. Y así, paso a paso, el terreno comenzó a estar abonado entre diciembre de 1877 y enero del año siguiente para que prendiera la frágil semilla del concierto económico. Como has podido apreciar, inteligente lectora o lector, la aproximación al vigente sistema concertado no pudo ser más atípica y no se pudo enfocar peor, pues si la unión hace la fuerza, aquí cada una de las diputaciones marchó por su lado. Pero sin embargo, estés de acuerdo conmigo en que, vistos los resultados logrados, tuvo un especial mérito saber convertir las duras consecuencias de una estruendosa derrota militar en una situación aceptable que no lo olvides, finalmente fue diferenciada respecto a la existente en el resto del Estado. Si sigues leyendo sabrás cómo se logró este éxito negociador. 4.8. Navarra consigue que si su situación se asiente. Dejamos por un lado las conversaciones con las tres provincias vascongadas y veamos lo que sucedía en el territorio hermano. Como te acabo de apuntar, los representantes de Navarra habían sabido actuar con habilidad, manteniéndose al margen del huracán que a lo largo de 1876 estaba arrasando los fueros vascongados. Para ello contaban con su anclaje en la ley paccionada de 1841, pero pronto tuvieron que despertar. Como te he anticipado unas páginas más arriba, el artículo 24 de la inesperada ley de presupuestos de junio de 1876 se autorizaba al gobierno para ir estableciendo en la provincia de Navarra los demás impuestos consignados en los presupuestos generales del Estado, además de dar a la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería la misma extensión proporcional que en las demás provincias de la península. Por si el texto anterior no era suficientemente explícito, en el correspondiente debate parlamentario, Cánovas dejó claro que las Cortes de Madrid y el Rey tenían derecho a legislar sobre Navarra y que la ley de 1841 era una norma como las demás. Y por si todavía quedaba alguna duda por despejar, pronunció una frase durísima que ha pasado a la historia y que estoy seguro que la habrás leído alguna vez. Un hecho de fuerza es lo que viene a constituir el derecho, porque cuando la fuerza causa Estado, la fuerza es el derecho. ¿Verdad? Que queda meridianamente nítido. A mí leyendo esas palabras me ha recordado un escalofrío para su desgastada de Pedro Luis de Santa María espina dorsal. Quizá
que ha recordado lo que estudió en Derecho Político hace muchos años cuando conoció la doctrina del revolucionario francés Pierre-Joseph Proudhon, que junto con Bakunin, Kropotkin y Malatesta fue el inspirador del movimiento anarquista. Proudhon también tenía las ideas muy claras en este campo y las había resumido así, unos años antes de que Cánovas las adoptara. La force prime le droit. En otras palabras, la fuerza prevalece sobre el derecho. Algo parecido proclamó también en 1863 el canciller alemán Bismarck. Max gen vor Ratz. Aunque con posterioridad él negó varias veces que hubiera formulado este pensamiento mucho antes y la misma lengua había proclamado esta idea el propio Lutero. En medio de aquella situación tan inestable como señala Miquel Aramburu, Navarra temió perder su régimen primativo tras perder la guerra carlista en la que se había posicionado claramente a favor de Carlos VII. Con el objetivo de resolver el gravísimo problema que se había creado, el gobierno central envió a aquel territorio a un noble bien dispuesto e inteligente, con el encargo de encontrar una solución, si la misma era todavía posible. Se trataba de Manuel Aguirre de Tejada, O'Neill y Eulate, conde de Tejada de Valdosera, un jurista que además de haber participado en la redacción de la Constitución de 1876, negoció con la Diputación de Navarra el precio a pagar tras la derrota carlista. Como resultado de aquellas negociaciones, se promulgó el Real Decreto, de 19 de febrero de 1877, que se ha encontrado en su sitio en la historia con el nombre Convenio de Tejada-Valdosera. Debo notar que en esa fecha la Diputación Foral de Vizcaya y las Juntas Generales de ese territorio seguían rechazando activamente la ley de 1876, como has leído anteriormente, que las de Álava y Guipúzcoa, sin elevar el tono y más transigentes, estaban en la misma onda. No se te ocultará que tras el acuerdo a que llegó Navarra con el gobierno central, su situación negociadora se debilitó enormemente. Una vez más, la aplicación del principio estratégico romano divide et impera, divide y vencerás, que tan buenos resultados dio a Roma en la progresiva consolidación de su posterior imperio, había dado los resultados apetecidos que se consolidaron unos meses después con los diferentes caminos que siguieron las tres diputaciones vascongadas. El convenio que se acordó en Navarra se trataba de un simple acuerdo sobre la elevación de su cupo. Sin embargo, tuvo una trascendencia grande, pues desde un punto de vista político significó de facto la aceptación por parte del Estado del modelo de autonomía fiscal de Navarra. El punto de encuentro al que se llegó serviría de apoyo a los futuros conciertos navarros y por otro lado, como ya habrás deducido, contribuyó a la solución del conflicto con el resto de las provincias vascas. Como señala acertadamente Gregorio Monreal en su obra Convenio y conciertos económicos con el Estado en Vasconia, los navarros, que habían perdido su reino y sus fueros en 1841, sirvieron de referencia para delinear el modelo a aplicar a los rebeldes vascongados en el complejo proceso que se había abierto tras la anulación de los suyos. El Convenio Tejada-Valdosera, firmado en 1877, tuvo una vigencia nada menos que de 50 años. Hasta 1927 no fue ni revisado ni actualizado. Como puedes suponer, esto se hizo a petición del gobierno español como consecuencia de la exigua cuantía de la aportación de Navarra, tras la positiva evolución económica que había presentado aquella provincia en las 5 décadas siguientes. No se te ocultarán que esta situación y otras padecidas que se vieron hace mucho tiempo en las otras tres provincias vascongadas hermanas trajeron la indeseada consecuencia que todavía sufre el concierto económico de que el nuevo sistema se considerase un privilegio. Por ello, más de un siglo después, se sigue leyendo y oyendo que los vascos no pagan nada al Estado y sorprendentemente muchas veces se ignora en esa dura descalificación a los navarros, afortunadamente para ellos. Pero esa es una curiosa situación que trataremos de explicar más adelante en un capítulo específico dedicado a esta cuestión en la parte octava de esta obra, que está en una lista de reproducción en este canal. 4.9. El concierto económico comienza a aparecer en el horizonte. Tras conocer cómo había quedado enfocada la situación navarra, volvamos a la problemática vascongada. Para ello, tenemos que retroceder de nuevo unos meses. Te debe quedar claro que el concierto no nace de la nada, una especie de ocurrencia gubernamental. No, al contrario. Como recordarás, tras la publicación de la Orden del 6 de abril de 1876, a la que nos hemos referido más arriba, Cánovas del Castillo se reunió un 1 de mayo de ese año con 11 comisionados vascos, como es
no se celebraba entonces la posteriormente llamada Fiesta del Trabajo, la conmemoración obrera más extendida del mundo en recuerdo de la huelga que el 1 de mayo de 1886 declararon 200.000 trabajadores en Chicago en reclamación de la jornada de 8 horas. La huelga fue duramente reprimida y los luctuosos acontecimientos que la siguieron contribuyó a que la fecha se recordara y celebrara en todo el mundo, menos en el país donde se originó, Estados Unidos y en Canadá, porque recuerdan la fecha del Día del Trabajo, que es el primer en septiembre. Bueno, eso es otra historia. En aquella primera reunión, Cánovas dejó claras tres ideas. La primera, que la aceptación de los principios no admite más demora. La segunda, que con posterioridad se tratara de la forma de realizarlos. La tercera, que la forma cabe más holgura. Tras definir su posición, el presidente del Consejo de Ministros se reunió con un influyente amigo y correligionario, el ya citado diputado de Donostierra, Fermín de la Sala, y duque de Mandás, a quien contó el resultado de aquel primer contacto con los representantes vascongados. La Sala, que era un inteligente político, indicó a Cánovas del Castillo que no podemos hablar de impuestos múltiples y administrados por el Estado directamente, una contribución única entregada por la Diputación, en nuestro punto fundamental en la materia. Y Cánovas del Castillo contestó así a aquel amigo diputado que te aclaró que iba por libre, pues no era uno de los 11 comisionados con los que el presidente se había reunido. Creo que podemos entendernos tratando así las cosas. Mira por dónde destaca el propio La Sala en las memorias que escribió, recogiendo todos estos sucesos, a qué fue el germen del concierto económico que nació 22 meses después. ¿Será por ello por lo que La Sala, un político que jugó un papel esencial en aquellos revueltos tiempos y al que pocos recuerdan, tiene dedicada una coqueta placita en la parte vieja de la bella Donostia? Él había nacido en 1832 al lado de la misma, en la calle Puyuelo, o llamado Fermín Calvetón. Unos meses después, en septiembre de 1877, La Sala fue testigo directo de la posición del presidente del Consejo de Ministros cuando éste, a su regreso de Francia, se detuvo varios días en su casa de campo, en la que recibió a la Diputación Foral de Guipúzcoa, con la que mantuvo una larga conferencia. Aunque el ministro de Fomento no asistió a esa reunión, cuando finalizó la misma, Cánovas declaró que el resultado había sido muy clarificador para él. La ruptura sería inevitable. Como La Sala recogió en sus memorias la posición del presidente del Consejo de Ministros español, fue rotunda y absolutamente clara. Lo dijo lo siguiente. La negrita es, bueno, tiene, llevo 1 año y medio oyendo a las diputaciones forales que se atienen a la ley de 1839, que no les es posible tratar reconociendo la de 1876, que se ha de prescindir de esta ley y tratar exclusivamente sobre la base de aquella. Además de que la más reciente de las dos leyes se ha dado en cumplimiento de la anterior, no cabe humillar a la corona, a las cortes, a la nación entera como se exige. Harta paciencia he tenido. España me está pidiendo cuenta del resultado al que he llegado con mi sistema en contra del sistema de pronta y absoluta nivelación que prefiere el Partido Constitucional. Al llegar a Madrid tomaré una resolución. Como puedes ver, por lo tanto, en septiembre de 1877, cuando faltaban solo 5 meses para que el concierto fuera impuesto, Cánovas había decidido su posición y la suerte estaba absolutamente echada. Las diputaciones provinciales habían perdido también aquella guerra. 4.10. Nace el concierto vasco tras la extensión del modelo navarro a Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa. Tras la aprobación en las Cortes de la ley del 21 de julio de 1876 por abrumadora mayoría y después del acuerdo al que se había llegado en Navarra un año más tarde, era obvio que las tres provincias vascas levantiscas tenían la batalla perdida, y así tuvo que aceptarse, como señalan acertadamente Monreal y Jimeno. Las negociaciones que estaban desarrollando las tres diputaciones provinciales por separado se vieron interrumpidas por los fastos que siguieron al enlace de Alfonso XII con la infanta Mercedes de Orleans. La boda se celebraría el 23 de enero de 1898 y los festejos se prolongarían hasta el 27. La nueva diputación provincial vizcaína ha puesto 1898, sería 1878.
La nueva Diputación Provincial Vizcaína, que debes simplemente recordar que fue nombrada digitalmente y a la que en medios oficiales de Madrid, siempre elegante, se comenzó a calificar con el término positivo de transigente. Comenzó una nueva ronda de negociadora el 5 de febrero. La reunión fue muy tensa porque tras la muerte de Mateo de Moraza, al que nos hemos referido anteriormente al hablar del debate de la ley de 1876, su entierro se convirtió en una gran manifestación profuerista en un momento en que las garantías constitucionales estaban suspendidas y las manifestaciones totalmente prohibidas. Tras diversos desencuentros, el 22 de febrero Cánovas convocó por primera vez conjuntamente a las tres diputaciones provinciales. Los representantes de Vizcaya no aceptaron los términos de las cantidades con las que se obligaba a contribuir, pero finalmente, a instancias de los guipuzcoanos, aceptaron la propuesta gubernamental y se llegó a un entendimiento con el gobierno en lo concerniente al pago de los tributos al Estado. Se alcanzó el mismo con una fórmula de ordeno y mando, previamente aceptando, que nació sin nombre alguno y a la que se denominó posteriormente concierto económico. Tras la aceptación de la propuesta gubernamental por Vizcaya, la provincia que hasta mayo de 1877 había defendido el régimen foral con más ardor y convicción y a la que más meses llevaba batallando con el gobierno central, las nuevas diputaciones provinciales de Araba y Guipúzcoa, también nombradas digitalmente, se adhirieron a este concierto económico negociado sobre todo por Vizcaya. Tras los acalorados debates y manifestaciones que habían rodeado un par de años antes, la llamada cuestión foral fue aceptado sin resistencias ni por unos ni por otros. Quizás asumiendo que el gobierno, una vez resuelta la cuestión del servicio militar, aquello era un mal menor y las diputaciones que perdían la batalla al menos habían ganado una batalla a base de negociar y regatear. Echó a andar así un nuevo sistema que de entrada permitió preservar inicialmente un mínimo residuo de la foralidad, que posteriormente se amplió con el ejercicio provincial de determinadas competencias administrativas hasta adquirir el carácter de significativo y que en nuestros días es trascendental. Y asómbrate, estimada lectora, lector, todo ello se logró inicialmente por unas diputaciones amansadas, al estar formadas por representantes nombrados por el propio gobierno español. 4.11. Porque se aceptó la existencia de un concierto económico. La que te acabo de exponer es una situación y una cuestión clave que supongo que te habrá llamado la atención, como nos ocurrió a todos cuando la conocimos, porque en nuestro caso rompía con todas las ideas, muchas de ellas meras presunciones sobre el nacimiento del concierto. Pensaba que había sido arrebatado al poder del Estado. Como acabas de conocer, por el contrario, fue más bien impuesto. En esta misma línea se preguntan Monreal y Jimeno por qué Cánovas del Castillo no aprovechó la oportunidad que le brindó la tercera y definitiva victoria militar sobre las tropas carlistas para desmantelar por completo el régimen foral. Lo tenía aparentemente sencillo, apoyándose en la ley marcial y en la consiguiente ocupación militar de las levantiscas vascongadas. También cabe plantearse por qué aquel estatista no extendió a las 4 provincias el régimen común de la hacienda estatal, como planteaba, por ejemplo, la proposición de ley presentada por aquel diputado Joaquín González Fiori, al que hemos hecho referencia más arriba. Es una cuestión que con toda seguridad tú también te habrás planteado tras leer las páginas anteriores. Pues bien, estos dos expertos investigadores concluyen que el hábil político que ocupaba la presidencia del Consejo de Ministros pudo tener en cuenta la imprevisible capacidad de reacción futura de un país humillado y pensó posiblemente que el tiempo, también en materia fiscal, jugaría a favor del Estado y por el momento bastaba con afianzar las drásticas reformas ya llevadas a cabo, sobre todo la del servicio militar y el hecho de que se estableciera una cantidad a pagar por cada una de las 3 provincias vascongadas por distintos conceptos. Confirma esta idea el hecho de que, al rechazar la posición del citado diputado González Fiori, el propio Cánovas proclamara que su ejecutivo se autolimitaba porque no quiere dejar a los gobiernos españoles y a la nación peligros que pudieran ser grandes en el porvenir y en otras manos. No sé qué pensarás tú, avispada lectora o lector, pero a mí me parece que la prudencia de Cánovas estaba más que justificada. Lo demostraron muchos hechos dolorosos posteriores que el propio González Fiori pareció adivinar. Pues en aquel debate parlamentario de 1876, en el que su propuesta fue rechazada, señaló que el gobierno tenga mucho cuidado con la pujanza con que se pueden alzar las provincias vascongadas merced a su régimen peculiar y primitivo, a su organización interior y a sus diputados a guerra. Estas razones de Estado, aceptar el mal menor,
Para no generar otro mayor, se añadieron otras no menores e importantes. Se trataba de las operativas que antes hemos citado, porque la presencia del Estado en las provincias vascongadas era mínima, en comparación con la que tenían las provincias que en el capítulo anterior he denominado como España uniforme o constitucional, y su conocimiento del País Vasco era aún menor. 4.12. Unos negociadores que han pasado a la historia. Creo que es justo, salvo tu mejor criterio, que deje constancia que las personas que por una u otra parte supieron encontrar una salida a una situación endemoniada que para muchos se adivinaba como absolutamente irresoluble. El contenido de aquel primer concierto se definió tras las extensas negociaciones que has visto, las cuales los principales protagonistas fueron como figura estelar el presidente del Consejo de Ministros Antonio Cánovas del Castillo y por el lado vasco Manuel María de Gortázar Munibe, un empresario bilbaíno, político y mecenas, aquel Vicente Lustre, que fue uno de los últimos diputados generales de Vizcaya y el primer presidente de una diputación provincial tras la abolición de los fueros, encabezó una comisión formada por el vicepresidente Antonio López de Calle y los diputados Luciano de Urízar y Fermín de Urcola y Vicente Uagón. Por la parte guipuzcoana jugaron un papel destacado el presidente de la Diputación Provincial, el señor Colmenares, y el vicepresidente, el señor Machimbarrena, junto con diputados y senadores de aquella provincia. Y por parte de la mesa, la comisión estuvo formada por los señores Juan Aldama, Guillermo Montoya y Arturo de la Cuesta. En el lado estatal jugó un papel muy destacado en las negociaciones el funcionario Juan Francisco Rodríguez, encargado por Cánovas de la cuestión vascongada. Aunque ya lo habrás deducido, todos los representantes vascos formaban parte de lo que en uno de los epígrafes anteriores se ha calificado como políticos transigentes. En otras palabras, estas personas de ideología liberal habían aceptado y asumido la nueva situación creada tras la derrota carlista y la subsiguiente aprobación de la ley de 21 de julio de 1876, que una vez perdido el fuero, estaban dispuestos a ganar el huevo. Por ello se volcaron en conseguir las mejores condiciones en las contribuciones que inevitablemente a partir de 1878 me había dicho, tendrían que aportar al Estado cada una de las tres provincias vascongadas. Seguro que te preguntarás cómo fue acogido aquel primer acuerdo. ¿Cómo te puedes suponer con división de opiniones? Los que añoraban el pasado los rechazaron por considerarlo unas migajas. Los que consideraban que había que mirar al futuro y arar el campo con los bueyes de los que se disponía, lo aceptaron. Finalmente, las élites económicas lo aceptaron muy favorablemente por las razones que vas a ver enseguida. En definitiva, los negociadores, que hoy han pasado la historia, entonces no tenían muy claro la valoración que iba a merecer su trabajo. 4.13. El primer concierto económico ve la luz, dejando las cosas muy claras. Fueran cuales fueran las razones, el primer concierto económico vio la luz. No lo hizo, como podría creerse por el ruido y la controversia que suscita hoy, con alfombra roja y banda de música, sino con una humildad cuasi franciscana. Aquel primer concierto vasco se promulgó por un simple Real Decreto de 28 de febrero de 1878, aunque inicialmente Cánovas habló de una futura ley. Y ahí tenemos la parte donde viene en portada, parte oficial, Gaceta de Madrid, en viernes 1 de marzo de 1878, página 505. Si le echas un vistazo al facsímil, figura al inicio de esta parte tercera, la obra, observarás que la primera norma concertada es bastante extensa, aunque por su apretada prosa ocupe poco más de 2 páginas en la entonces llamada Gaceta de Madrid, hoy Boletín Oficial del Estado, de la cual tienes una expresiva imagen de la página 505, donde se recoge el texto de aquel primer concierto económico. Pues bien, es llamativo no solo el contenido de la disposición, sino, sobre todo, el hecho sorprendente de que el preámbulo ocupe 2/3 del texto de aquel Real Decreto, que en sus 17 artículos establece el primer concierto. ¿Qué te sugiere esto, inteligente lectora, lector? Seguro que lo mismo que a nosotros. Había mucho que explicar para promulgar una norma de aquellas características, pues suponía una ruptura total con el pasado. Desde luego, a pesar de las numerosas conversaciones, no nos encontramos ante un Real Decreto complaciente desde la perspectiva política, la del fuero que antes he citado, con los intereses de los revoltosos vascongados, sino precisamente todo lo contrario. Para que lo confirmes tú personalmente, puede resultarte interesante conocer cuál es el inicio del preámbulo de este primer concierto económico. Textualmente dice así:
Señor, establecida la unidad constitucional de las provincias vascongadas, verificada la primera quinta y estándose llevado a cabo los preliminares de la del presente año con la misma regularidad que las demás del reino, faltaban que entrasen aquellas en el concierto económico. Faltaban que cuantas manifestaciones tributarias se consignasen en los presupuestos generales del Estado y cuantos gravámenes pesasen sobre la propiedad, la industria, el comercio, afectasen de igual modo a los naturales de aquel país que al resto de los españoles. Ya ves que en aquel Real Decreto de 28 de febrero de 1878 se pretendía dejar las cosas claras desde el principio. Por ello, lo primero que se determina es que ya se ha logrado el establecimiento de la unidad constitucional, cuestión política clave en la ley 21 de julio de 1876, lo cual significa ser su contrario, que hasta 1876 no existía. El Real Decreto se centra a continuación en la confirmación al rey Alfonso XII, jefe del Estado español, que ese señor con el que se inicia la norma, de que la primera quinta se ha completado y que la segunda de las quintas está en curso. Pues la cuestión militar era otro de los temas críticos desde el punto de vista político. Sentadas estas dos cuestiones clave, solo en tercer lugar se señala que a las provincias vascongadas, o por emplear otra de las expresiones de aquel decreto, a los naturales de aquel país, se le ha hecho entrar por el aro, es decir, en el concierto económico, así escrito en minúsculas, para que su situación sea igual a las de las demás provincias. Te aclaro por si acaso, otro tema que quizás desconozcas, algo que tengas una edad parecida a la de Pedro Luis Uriarte Santa Marina, eso de verificar de la primera quinta, quizás te hayas podido sonar a japonés, porque puede que no conozcas con precisión a qué se puede referir este sorprendente ordinal. Pues bien, no se trata ni de una referencia numérica, ni de una casa de campo para ir de vacaciones, ni de un intervalo de la escala musical, pues esas son las acepciones más conocidas para tal palabra, sino que se denominaban quintas al conjunto de los quintos, es decir, a los jóvenes que al cumplir la edad reglamentaria se tenían que incorporar al servicio militar. Este nombre tan curioso proviene de la llamada contribución de sangre u obligación al servicio militar que Juan II de Castilla, 1406-1454, impuso durante su reinado. Según la misma, uno de cada 5 varones, un quinto por lo tanto, debía servir en el ejército. Felipe V, primer rey Borbón, retomó esta disposición en 1705. Como has podido ver, Euskadi llegó muchísimo después, en julio de 1876. Los integrantes de cada quinta se les llamaba, por lo tanto, quintos. Y para que así pueda recoger este acontecimiento, la historia de la humanidad, este autor, Pedro Luis Uriarte, fue integrante de la quinta de 1965. ¡Qué horror, qué viejo que es! Por lo tanto, en aquella disposición se pretendió dejar absolutamente claro al rey Alfonso XII que el gobierno español había utilizado diligente y muy efectivamente la capacidad de maniobra que le otorgaron las Cortes Generales tras la aprobación de aquella ley de 1876. Se confirma, por lo tanto, a la cabeza del Estado que, haciendo uso de la habilitación concedida, se había cumplido con singular decisión de acierto con los 3 objetivos básicos, 2 políticos y 1 económico, para embridar las provincias vascongadas. Primero, incorporarlas a la unidad constitucional. Segundo, que sus naturales se incorporaran al servicio militar como el resto de los jóvenes del reino. Y en tercer lugar, que pagasen los mismos impuestos que el resto de los españoles. Como es, los propósitos no podían estar más claros en la redacción de aquel Real Decreto. Y solo el tercero de ellos se refiere al concierto económico, así con minúsculas, en el que por fin entraban las 3 provincias vascongadas. 4.14. Un nuevo régimen, convocación de provisionalidad. Para que el primer concierto económico se establecía un periodo de vigencia de solo 8 años. Su carácter provisional era evidente. Sin embargo, las diputaciones provinciales y las élites de las 3 provincias interpretaron tal periodo de vigencia como referencia al pago del cupo y no al concierto en sí mismo, pues asumieron, sin que nadie se lo confirmara, que tendría una duración indefinida. El gobierno español, desde luego, nunca lo manifestase y tendía a verlo más bien como un acuerdo simplemente provisional hasta conocer mejor aquellos territorios y asentar en ellos su administración. En definitiva, hasta lograr tomar las riendas de los mismos con mano firme. La corrección de esta inicial indefinición, el nuevo sistema de concierto económico que implicaba un pago único por cada provincia pasaría a ser 8 años después exactamente igual al que se aplicaba en Zaragoza o en Granada, exigió mucho tacto y mucha habilidad negociadora a las instituciones vascas en sus primeros años de aplicación. El momento clave llegó cuando a los 8 años hubo que decidir por parte del gobierno español qué camino tomar.
si el de la simulación pura y dura, tal como apuntaba en el preámbulo el Real Decreto del 28 de febrero de 1878, o el del mantenimiento, por razones prácticas y políticas, de un sistema que comenzaba a diferenciarse del resto. Te cuento lo que ocurrió más adelante. Pero antes permítame que te anticipe a una pregunta tuya, porque supongo que te habrá llamado la atención un periodo de vigencia tan inusual como es el de 8 años, y no un quinquenio o una década, como lo que inicialmente insinuó Cánovas a sus comisionados vizcaínos en las primeras conversaciones que mantuvieron. La razón de elegir un número de años tan poco habitual fue que se quiso hacer coincidir su finalización con el del plazo de vigencia de 10 años fijado en la ley de 1876 para determinadas medidas coyunturales derivadas de la Tercera Guerra Carlista. Con ello, parecía que se tendía a que en 1886 todas las cuestiones pendientes del pasado quedaran definitivamente cerradas y las provincias vascongadas asimiladas, o si lo prefieres, definitiva y absolutamente embridadas. Como puedes apreciar, es una referencia más que en su concepción inicial a que el concierto económico se concibió por el Estado como un régimen absolutamente provisional y transitorio. 4.15. El primer cupo vasco queda fijado. En aquel Real Decreto de 28 de febrero de 1878 se determinó también que al conjunto de las aportaciones de cada una de las tres provincias se le denominaría cupo, no donativo foral como en épocas anteriores, y estos quedaron establecidos de las cantidades siguientes. El primer cupo vasco, en pesetas. Impuesto, contribuciones de inmuebles, cultivo y ganadería, vascongadas, 2.114.080 pesetas. Contribución industrial y comercio, vascongadas, 192.975 pesetas. Derechos reales y transmisión de bienes, 52.271 pesetas. Renta de papel sellado, 75.344 pesetas. Consumos y cereales, 367.464 pesetas. Consumo sobre la sal, vascongadas, 354.076 pesetas. Total cupo provincial, el total vascongadas, 3.156.210 pesetas. Resulta curioso recordar que fue en 1869 cuando se estableció la unificación monetaria en España con la moneda de la peseta. Es decir, una que exclusivamente llevaba la unificación monetaria 9 años en la peseta, que parece que llevará de toda la vida. Por tanto, ciertamente es un aponte, creo que interesante. Como supongo que te habrá dejado un poco mareado o mareada un cuadro con cantidades tan grandes, está claro que lo expresado en la moneda actual, el euro, el primer cupo que pagaron en conjunto los tres territorios del País Vasco, tras ser consideradas antes provincias exentas, fue de 18.969,20 euros. Para que tengas una referencia, es lo que cuesta en ese año 2015 un Seat León de 5 puertas y algo menos que un Renault Megane de 3 puertas. Seguro que tras leer que se puede comprar hoy con el primer cupo vasco, el que entonces se fijó, te habrá parecido barato, una auténtica virguez. No debas pensar eso, sino recordar que en aquellos lejanos tiempos con una sola peseta se podían comprar muchísimas cosas. Aquel primer cupo de 3.156.209,75 pesetas era el resultado que impuso el gobierno español como pago encabezamiento de los 6 conceptos que figuran en el cuadro anterior: la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, que constituyó el pago más importante, pues representó el 67% del total, y por ello fue el que más debate suscitó, al que se unieron la contribución industrial de comercio, la equivalencia del impuesto de derechos reales y transmisión de bienes, la equivalencia de la renta de papel sellado, el impuesto de consumo y cereales, y el consumo sobre la sal. De la simple lectura de estos 6 cupos impositivos, seguro que has sacado la misma conclusión doble que yo. Primera, la vida ha cambiado muchísimo desde entonces, lo demuestran los conceptos tributarios tan diferentes de los que ahora conocemos y pagamos. La segunda, que el País Vasco era un territorio pobre. El cupo establecido en concepto de impuesto sobre el consumo de la sal era casi el doble que el correspondiente a la contribución industrial y de comercio. En cualquier caso, en aquel primer cupo se aceptaron por parte del gobierno español que se produjeran descuentos por 3 conceptos diferentes. Con ello, el cupo asignado quedó rebajado a 2.529.200 pesetas, un total de 15.109
99,6 euros. Podría valorarse como bajo si tomamos con referencia la contribución de las 46 provincias restantes, pues esta alcanzaba 16, no, 162.970.200 pesetas. Serían 979.470,63 euros. Con ello, la aportación vasca a las arcas estatales representaba tan solo el 1,53% del total estatal. Recuerda que hoy estamos en el 6,24% y se mantenía el nivel de 1845. Esta ventajosa situación era, por un lado, un azucarillo para que la nueva fórmula de concierto económico fuera aceptada y, por otro, el reflejo de que aquella conflictiva época la situación del País Vasco no era la próspera que conocemos ahora. Además de que estaba destrozado por la reciente guerra, el despegue industrial y minero todavía era incipiente. No puedes deducir con claridad comparando los porcentajes de aportación que figuran en el cuadro anterior para Araba, 24,7%, Vizcaya, 40,5%, cuando en el cupo actual la proporción es de 1 a 4. En cualquier caso, aquella primera contribución al sostenimiento del presupuesto estatal, recuerda que fue impuesto por el gobierno central, puede valorarse como favorable para las provincias vascongadas al decidirse que se mantuviera fijo durante los 8 años de vigencia del concierto recién nacido, quizá para permitir la reparación de los destrozos originados por la última contienda bélica. El primer concierto que hubo de aprobar a palos, si me permites la expresión, consiguió, pasito a pasito, un gran apoyo social en Baskonia. Supongo que por aplicación del conocido principio de que de lo malo, malo, esto es lo mejor. Primero, porque desde una perspectiva política se percibía como el resto de la foralidad perdida. Y segundo, porque además se valoraba el beneficio que reportaba la autonomía fiscal de la economía pública en los momentos en los que la industria vasca comenzaba a despertar para alcanzar, pocos años después, un periodo de gran expansión, especialmente en Vizcaya. En definitiva, por todas las razones anteriores, podía asumir que aquel primer concierto, aunque de una perspectiva política fue muy negativo, desde una visión mucho más ramplona, la económica, estableció un régimen favorable para las provincias vascongadas. Esto lo era más aún para las clases propietarias, pues éstas no sufrían una imposición directa sobre su riqueza. Por otro lado, como los cupos se calcularon sobre una riqueza menor de la realmente existente, las cantidades con las que debían contribuir anualmente a las tres provincias eran menores que las ingresadas por las gestantes de la monarquía. Por lo tanto, aquel primer concierto debe juzgarse favorablemente, no solamente desde el punto de vista económico que acabamos de citar, sino por el hecho de que fue consiguiendo en un momento tan delicado de la historia vasca en el que sus fuerzas políticas se encontraban muy divididas, cuando los parlamentarios que representaban las tres provincias vascongadas no aceptaron la ley de 21 de julio de 1876 en un clima en el que todavía pesaba el reciente recuerdo de los efectos de la guerra civil y en una sociedad cuyas garantías constitucionales habían sido anuladas. En diciembre de aquel año, 1878, el diputado vizcaíno Gregorio Valparda planteó una intervención en el Parlamento español que fue contestada por el propio presidente del Consejo de Ministros. El señor Valparda defendió en ella que tras el Real Decreto de 28 de febrero no existían tan grandes beneficios como suponían algunos para las provincias vascongadas, sino que se las colocaba a la altura del resto de las provincias. Cánovas del Castillo contestó que a pesar de las dificultades materiales existentes para establecer las contribuciones públicas de las provincias vascongadas, se había acudido a arreglos y convenios que eran una base segura para que, en el porvenir, la contribución de las mismas fuera correcta, pues en ese momento se encontraban muchísimo menos recargadas de impuestos que las demás. Añadió además, en contestación al diputado vizcaíno, que la formulación del decreto no era solo suya, sino que se había realizado de acuerdo con los comisionados de las provincias. Por lo tanto, la aplicación de la ley de 21 de junio de 1876 no era tan funesta ni tan tiránica como la que el señor Valparda suponía. 4.16. Un concepto económico muy diferente al concierto económico. Como acabas de ver, nos conforma el criterio y conocimiento Miquel Aramburu la tentativa de Cánovas del Castillo de establecer la unidad constitucional suprimiendo los restos forales dará origen, sin quererlo, al concierto económico. Por lo tanto, el concierto no fue un regalo del cielo, ni un favor del gobierno español, no fue más que la culminación de una vieja aspiración del poder central que desde 1814 tenía un doble objetivo para Baskonia. Primero, establecer un cupo contributivo fiscal y segundo, y todavía más importante, otro de hombres al ejército.
En otras palabras, que las que durante siglos habían sido provincias exentas dejarán de serlo, tanto en el aspecto tributario como en el militar. Para confirmarlo, te ruego que leas el inicio del largo preámbulo de aquel Real Decreto de 28 de febrero de 1878. En ese texto observarás que la expresión concierto económico no parece tener sentido si la entendemos como lo que representa hoy. La razón es sencilla. En aquella norma se emplea como un sinónimo de orden o de armonía que lograba el gobierno de Cánovas del Castillo en todo el estado con la aplicación de tal concierto. Y ello, además, solo 2 años después de la huida del pretendiente carlista, Carlos VII. El objetivo era claro. A partir de ese momento, todas las manifestaciones tributarias en cuantos gravámenes pesasen sobre la propiedad, la industria y el comercio debían afectar de igual modo a los naturales de aquel país. El decreto se refiere a los del País Vasco, que al resto de los españoles. En otras palabras, en su nacimiento, el concierto fue lo contrario al régimen peculiar diferenciado que es hoy. Por supuesto, en el proceso de su definición y aprobación no hubo nada de pacto tal y como hoy lo concebimos. El tal concierto económico, de nuevo con minúscula, nace como fruto de una imposición pura y dura y, aunque queda suavizada por unas conversaciones con comisionados adictos que finalmente son aceptadas e iniciadas por la Diputación Provincial no Foral de Vizcaya, nombrada a dedo desde Madrid tras la supresión de las levantiscas Juntas Generales, ese acto de fuerza fue aceptado poco después, como no podía ser menos, por las otras dos diputaciones provinciales una vez que fueron designadas digitalmente. De hecho, es significativo resaltar, y estoy seguro de que leyendo el texto de preámbulo del citado Real Decreto lo habrás percibido, que el nuevo sistema que se impuso a las Vascongadas nace sin nombre alguno. Y es que no se necesitaba porque de lo que se trataba era de igualar a los naturales de aquel país con el resto de los españoles, como dejaba meridianamente claro aquella disposición. Es a partir de 1881 cuando se empieza a llamar concierto económico o concierto administrativo, a pesar de que todavía el gobierno español lo seguía concibiendo como algo provisional y transitorio. Mira por dónde, por estas piruetas que tiene la historia, y gracias a la inteligencia táctica que demostraron los integrantes de aquellas diputaciones provinciales a partir de 1878, el sistema que había nacido por pura imposición, recuerda la admonición de Cánovas, cuando la fuerza causa Estado, la fuerza es el derecho, se fue transmutando paso a paso, quizá porque la razón fue imponiéndose, y así nació el concierto económico. Así ahora, ya con mayúsculas. 4.17. Un castigo que se transforma en un premio. Por tanto, sorprendido el lector o lectora, el concierto económico no se obtiene como un premio de una lucha heroica, sino como un castigo de una dura derrota militar en forma de solución provisional y claudicante, en acertada calificación de Iñaki Alonso Arce. Lo que se puede y se debe calificar de heroica fue, sobre todo, la resistencia de las Juntas Generales de Vizcaya y de la propia Diputación Foral de Vizcaya a pasar por el mismo aro por el que había pasado la de Navarra en 1841. Por ello, tras la derrota militar en la tercera y definitiva guerra carlista y la aprobación de la ley de 1876, como las tres diputaciones forales no llegaron a un acuerdo con Cánovas del Castillo, recuerda la reunión con los 11 comisionados que antes hemos comentado en mayo de 1876 y se resistieron más tarde a aceptar aquella ley que consideraban injusta e inaceptable, fueron eliminadas de un plumazo y convertidas en provinciales como todas las demás del Estado. Son los sustitutos de aquellos diputados forales resistentes nombrados a dedo por Madrid quienes aceptaron y firmaron aquel concierto económico. Obviamente, si el nuevo sistema lo impone el gobierno central como consecuencia de una derrota militar, es obvio que no estamos ante un generoso regalo de los vencidos hacia los vencidos, ni para los habitantes de las Vascongadas, aunque fueran liberales, como los del gobierno español, sino ante una decisión política de Cánovas del Castillo para afrontar un cambio de escenario que, como has visto anteriormente, él mismo reconoce que debe afrontarse paulatina y sucesivamente. Recuerda que, como hemos visto más arriba, la ley de 1876 se enfoca tras una guerra civil que ha terminado sin pactos ni concesiones y ha costado a la nación inmensos sacrificios de hombres y de dinero. El objetivo no es otro que se corone inmediata y definitivamente la grande obra de la unidad nacional. Estamos
Por lo tanto, de un castigo que se aplica, además, en respuesta a las manifestaciones inequívocas de la opinión pública. Todo ello nos lleva a una sorprendente conclusión. El sistema concertado, cuyo establecimiento tenía muy claros objetivos perfectamente tasados en el preámbulo del decreto real que lo establece, es más un castigo que un regalo. Es una conclusión sin duda doblemente sorprendente porque en las Vascongadas se visualizaba como una sanción, una penitencia consecuencia de un conflicto bélico, mientras que sus enemigos de entonces lo consideraron un privilegio, y los de ahora también. Esta parte de la historia del concierto, incluso hoy en día, tiene una gran importancia política, porque creo que estarás de acuerdo con nosotros en que, salvo para mentalidades claramente masoquistas, es difícil considerar un castigo como un privilegio, ¿no te parece? Pero seguro que, visto todo lo anterior, te estás preguntando algo parecido a lo siguiente, teniendo diputaciones provinciales dóciles en el puesto de mando, ¿por qué se concierta y no se va a una solución de asimilación total como la que tenía Cantabria, entonces provincia de Santander, Burgos o Logroño? Por dos razones. La primera, porque como hemos señalado más arriba, no existían ni funcionarios ni aparato estatal para hacer los mismos trabajos que en el resto de las provincias. El concierto impuesto, que se apoya en la acreditada capacidad de la gestión de las diputaciones forales reconvertidas en provinciales, es un molesto parche que debe ser aceptado por el gobierno de Cánovas del Castillo porque no había alternativa técnica que pudiera evitarlo. Como puedes ver, fue un parche que fue de un material desconocido, pero algo milagroso que se ha ido reforzando con el uso. Porque, como sabes, por la fuerza de la costumbre y la habilidad de quienes han sabido gestionarlo, ha durado ya bastante más de un siglo. Y tiene todo el aspecto de que puede durar aún más, mucho más. La segunda razón puede explicar aquella decisión que a priori resulta poco comprensible tras el paso decisivo dado por la aprobación de la ley de 1876, pudo radicar en que Navarra tenía establecido un esbozo de ese régimen peculiar desde 1841, posteriormente reforzado por el convenio de Tejada-Valdosera de febrero de 1877. Recuerda cómo Cánovas, cuando convocó a los comisionados vascos a una decisiva reunión por la Real Orden del 6 de octubre de 1876, insistió en que las tres provincias vascongadas están en una situación de desigualdad con Navarra que no tiene justificación. Y es que, en el caso de este territorio, la hoy mitificada ley paccionada también fue un castigo, como lo demuestra el hecho de que las otras tres diputaciones vascongadas no la aceptaron durante varias décadas, hasta que una vez aprobado el citado convenio de Tejada-Valdosera, no quedó más remedio que asumir una fórmula parecida. Por lo tanto, todo lo anterior demuestra una vez más el conocido dicho de que Dios escribe derecho con renglones torcidos debe ser cierto, porque cuando se les impone el concierto económico a Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, el argumento básico para exigirlo es que Navarra ya lo tiene. La razón de que se tome esta referencia y no la de la supresión pura y dura de los fueros de Cataluña en 1714, por ejemplo, es que las cuatro provincias se les ve como una unidad, la España foral, como recogía explícitamente el mapa de 1854, de las cuatro Españas, que se ha visto en el capítulo anterior. Pero esa España foral se debía incorporar, quisiera o no, a la unidad constitucional de la monarquía. Primero lo hace políticamente, con la ley de 1839, que conlleva, por ejemplo, la desaparición del llamado pase foral, caracterizado por el extremo se obedece pero no se cumple, referido a las disposiciones del poder central. Casi 4 décadas más tarde se aborda la cuestión militar y también el campo económico con el Real Decreto de 28 de febrero de 1878. Por lo tanto, a partir de ese momento se abre un periodo de incertidumbre que acabó por transformarse en otro de transición. Paso a paso, la naturaleza de la situación va cambiando. Se abre así un proceso de consolidación que no es fruto de la casualidad, sino de una singular habilidad técnica. Después de haber perdido la guerra, se sabe sacar partido y muchos réditos de la paz. Por ello, te debo destacar, como señala muy acertadamente Santiago Larrazábal, el gran mérito que tuvieron los negociadores de los siguientes conciertos, pues lograron convertir un sistema provisional en algo permanente, pero no solo eso, también lograron hacer del trámite inicial de audiencia un verdadero pacto
entre el Estado y las provincias vascas. A su vez, permitieron no solo que la exacción de las contribuciones, rentas e impuestos de estas provincias no fuese la misma que en las demás del reino, como decía el preámbulo del Real Decreto, sino que las provincias vascas pudiesen tener su propia política fiscal. Con todo ello, se logró un salto de gigante en autonomía y hacer realidad una transformación sideral del modelo originalmente concebido, porque era el brillante político que fue Cano hasta el Castillo. Por tanto, fíjate las casualidades que tiene la vida. De una ley de castigo que claramente tuvo su origen en una derrota militar, acompañada de las correspondientes manifestaciones populares e intenso ruido mediático, surgió un fruto absolutamente inesperado, aquel concierto económico que paso a paso se fue consolidando hasta convertirse en el concierto económico. Lo que inicialmente fue concebido como una solución limitada y transitoria ha cumplido por el momento. En 2015 eran 137 lozanos años, en 2023 son 145, y tiene hoy, además de una elevada calidad técnica, un alcance infinitamente más profundo que el que inicialmente se concibió para él. ¿No te parece increíble todo esto? Y por tanto, como hemos llegado bastante lejos, vamos a dejarlo aquí y ya continuaremos mañana con esta historia del concierto. Y sin más, es que ricasco, queridos patitos, agur, verbat, Betty Helpian.